Bien, ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Y de hecho, la pregunta más particular todavía, ¿cómo llega la Biblia de la mente de Dios a la mente nuestra? Usted puede repetir conmigo, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿Cómo llega la Biblia de la mente de Dios a la mente nuestra? Interesante porque bíblicamente este es un proceso de 6 pasos. Lo voy a enumerar y luego los vamos a desarrollar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo llega la Biblia de la mente de Dios a la mente nuestra? Y bíblicamente hablando lo hace a través de un proceso de 6 pasos, que son revelación, inspiración, canonización, preservación, traducción e interpretación. Lo repetimos. Y ustedes lo van a repetir conmigo, esto es un poco más informal. Revelación, inspiración, canonización, preservación, traducción e iluminación e interpretación. Empezamos con el primero de ellos, revelación. Una pregunta, ¿puedo yo saber lo que usted está pensando en este mismo momento? ¿Qué usted diría? ¿Saben ustedes lo que yo estoy pensando? Hay veces, la Biblia dice que somos cuerpo y alma, y lo que pasa en el alma se refleja a veces en el cuerpo. Y hay veces que hacemos tantas moriquetas con la cara o muecas, que uno se hace la pregunta, ¿y qué estará pensando esa persona? Difícilmente que yo pueda saber lo que usted está pensando, a menos que usted abra su boca y lo diga. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si es imposible para mí saber lo que usted tiene en la mente, a menos que usted lo diga, ¿qué podemos decir de la mente de Dios? Primero los Corintios 2:16 hace esta pregunta. Oigan esto. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? No puedo yo llegar a la suya si usted no abre su boca y habla, mucho menos podemos llegar a la mente de Dios. Así que la pregunta clave en este paso es, ¿cómo nosotros podemos conocer la mente de Dios? ¿Cómo podemos conocer los planes y los propósitos de Dios para con nosotros? Y de eso se trata primero los Corintios 2, 9 y 10. Si alguien por favor lo puede leer, está un poco pequeño, pero se ve ahí a su izquierda, hermano Genaro. Oigan, interesante. Hay cosas, dice el texto, que Dios tiene preparadas para nosotros los que le amamos. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer esas cosas? Dice el texto, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Cómo así, pastor? Que si usted está en un laboratorio por medio de un experimento o del estudio de la creación, usted nunca hubiese sabido eso. Hay cosas que Dios tiene planeadas para nosotros que no pueden conocerse ni descubrirse por medio de la experiencia de los sentidos. Ojo no vio ni oído yo. Pero tampoco, ustedes saben que hay uno por ahí que le llaman el Buda, el iluminado, que un día se sentó abajo una mate coco, comenzó a considerar, a pensar, y el hombre se le ocurrió un viaje de cosas y le llaman el iluminado. La Biblia dice que ni siquiera de esa manera, por medio de contemplar y por un proceso de intuición o de reflexión interna, dice Pablo, ni siquiera de esa manera hubiésemos llegado a lo que está a la mente de Dios, ni siquiera de esa manera hubiésemos llegado a conocer los planes de Dios. Así que vuelvo al punto. Si yo no puedo saber lo que está en su mente, mucho menos la mente de un Dios infinito, mucho menos saber los planes que Dios tiene para nosotros, eso no lo hubiésemos podido conocer ni por la experiencia de los sentidos, ojo no vio ni oído yo, ni tampoco por un proceso reflexivo sentados en una hamaca abajo de una matemango. No, dice el texto, de esa manera nunca se hubiese llegado a conocer. Pero, aquí vienen esos peros de la Biblia que lo cambian todo. Pero Dios nos las reveló. La palabra revelar viene del latín revelatio,
y a su vez del griego apocalipsis, que significa quitar un velo. Hay algo detrás de la computadora o detrás del monitor, tengo el micrófono, usted lo puede ver ahí, lo pueden ver ahí el micrófono. No, la única manera de, él está ahí, pero la única manera de verlo es si yo quito el velo que no deja verlo. Ahora sí pueden verlo, ¿verdad? Eso es lo que significa revelación, quitar el velo que no nos deja ver. Y eso fue lo que Dios hizo. Lo que estaba en su mente, sus planes para nosotros, nunca los hubiésemos podido conocer a menos que Dios abra su boca y lo revele o lo dé a conocer. Revelar, en pocas palabras, significa dar a conocer sus planes y propósitos. Así que el primer paso en cómo llegó la Biblia hasta nosotros comienza con esto. Dios decidió abrir su boca. Dios decidió revelar o dar a conocer sus planes. Planes que de otra manera no hubiésemos podido conocer. Usted comienza a ver la misericordia de Dios en esto. Dios pudo habernos dejado en oscuridad. No era eso lo que merecíamos, pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios abrió su boca, Dios se reveló o se dio a conocer. Y eso nos lleva al segundo paso. ¿Cómo se llama el segundo paso? Inspiración. Alguien pregunta, pastor, dígame, ¿y esa revelación, o sea, los planes de Dios que Él dio a conocer a nosotros, cómo nos llegaron? Bueno, si usted lee 2 de Pedro 1, 20 al 21, notará que Dios nos dio su revelación o nos dio a conocer sus planes a través de seres humanos, a través de hombres. Alguien por favor que lea 2 de Pedro 1, 20 al 21. ¿Quién lo lee? Hermano Walter. Ok, según ese texto, ¿cómo Dios nos habló a nosotros? ¿Cómo se reveló a nosotros? ¿Cómo lo hizo? No, ese es el medio, pero ¿cómo lo hizo? O el mecanismo fue la inspiración, pero ¿cómo nos habló? Por medio de santos hombres. Dice ahí que santos hombres hablaron de parte de Dios. Así que todo comienza con Dios. Hay algo que está en su mente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede conocer sus planes y propósitos? Le voy a decir cómo no se puede. Ni por la experiencia de los sentidos, ni por una meditación o reflexión introspectiva. Dios abrió su boca, Dios nos reveló lo que estaba en su mente. Ahora, ¿cómo nos llegó a nosotros? Dice 2 de Pedro 1, 20 y 21, que nos llegó a través de hombres que hablaron de parte de Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora aquí viene la pregunta. ¿Alguna vez usted ha oído? Yo no puedo confiar en la Biblia porque la Biblia la escribieron hombres. Levante su mano si usted ha escrito eso. La última vez que una persona me dijo, la Biblia no es confiable porque la escribieron hombres. Yo le pregunté, ¿y tú qué eres? Un hombre. ¿Y por qué yo debería creer lo que tú me dices? O sea, ¿por qué razón tú que eres un hombre pones en duda la Biblia y yo debería creerte? Al final es la misma lógica. Les vamos ahora a responder a la siguiente pregunta. Pastor, dígame. Ok, Dios lo que estaba en su mente lo reveló, lo dio a conocer. Y nos llegó a través de hombres, santos hombres que hablaron y escribieron, porque dice aquí que hablaron, pero eso que ellos hablaron, dice arriba, que nos llegó por escrito. Lo que ellos hablaron quedó por escrito en la Escritura. ¿Cómo nosotros sabemos que esos santos hombres no se equivocaron o no distorsionaron el mensaje que Dios nos mandó a través de ellos? Hay un juego que se llama el teléfono. ¿Usted ha jugado ese juego? Hacemos un círculo y él comienza Rubén diciendo desde aquí adelante, don Genaro, a doña Yané, Juan José Feo. Y supuestamente el mensaje va pasando y cuando llega ya a la última fila, que dicen que el pastor Arocha se va de vacaciones. Oye, ni es Juan José ni tiene que ver con vacaciones. ¿Ustedes han visto ese juego?
De hecho, hay una tendencia cuando la comunicación pasa de manera oral a que las cosas se distorsionen. La pregunta es, ¿qué seguridad nosotros tenemos de que esa palabra que Dios le dio a sus santos hombres, esos santos hombres la escribieron de una manera fiel? ¿Usted alguna vez llegó a beber leche bautizada? Yo sí. ¿Sabe lo que es leche bautizada? Cuando a la leche le echan agua para que rinda, pero no tiene los nutrientes. ¿Cómo sabemos, como dice Pedro, que la palabra que recibimos es una leche espiritual no adulterada? ¿Cómo sabemos que esa palabra el autor humano no la mezcló con sus propias interpretaciones? Pedro da la respuesta. Dice que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. ¿Puede verlo? Cuando Dios envía esa revelación o ese mensaje que está en su mente a través de un santo hombre, ese santo hombre, dice ese texto, no yo, no mezcló la revelación de Dios con su propia interpretación. ¿Por qué? ¿Qué ayudó a ese santo hombre a cuidarse de no mezclar la revelación de Dios con su propia interpretación humana? Vamos a ver, ¿quién me dice? Hermano Genaro. La asistencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la obra del Espíritu en esos hombres? ¿Cómo se le llama ahí? Inspiración. No se confunda con el término, porque hay una inspiración lírica. Cada vez que yo veo a mi esposa, como está allá arriba, si yo me inspiro, le digo cosas bonitas. Pero es una inspiración lírica, eso no tiene que ver con el texto. Inspiración, la palabra en el griego significa cargados, llevados o guiados. Yo espero no ofender a nadie con lo que voy a hacer, pero es para ilustrar. Hermano, ustedes pueden ponerle pie de un pronto. Pónganse aquí. Este hermano que está aquí va a representar a un profeta. ¿Está bien? O sea que el mensaje de Dios se supone que debe llegar a través de él. Pero existe el temor, y cómo yo sé que él no me va a distorsionar el mensaje. Bueno, lo que el Espíritu Santo hizo fue que lo inspiró a esos hombres. ¿Qué significa? Los cargó, los llevó y los guió. El Espíritu Santo hizo esto. Él va a escribir. Ay, ese ejemplo me va a costar un... Inspirar. Wow, sí me dolió. Yo creo que yo lo quiero, se va a tener que buscarme un calmante ahorita. Inspirar en este texto significa cargar, llevar, guiar o dirigir. O sea que imagínense el Espíritu Santo ahí, y cuando ese escritor humano iba a escribir algo que no iba, el Espíritu Santo decía, no es esa palabra la que quiero, es esta. El Espíritu Santo lo guió de tal manera que cuando él habló y cuando él registró esa profecía en la Escritura, quedó plasmada exactamente como Dios quería. ¿Quién lo garantizó? El Espíritu Santo, a través de una obra llamada la inspiración. Así que van dos. Lo que estaba en la mente de Dios no se podía ver ni conocer, pero Dios decidió decirlo o hablarlo. Decidió hablarlo, transmitirlo a través de hombres. Pero los hombres somos falibles y tenemos un corazón con la tendencia a distorsionar o a equivocarnos en la interpretación. Bueno, pues el Espíritu Santo se encargó de que esos santos hombres no mezclaran la revelación con su interpretación, sino que los cargó, los llevó, los guió, los dirigió, los inspiró para que transmitieran y escribieran exactamente lo que Dios quería que transmitieran. Y alguien dice, eso es imposible. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿por qué es imposible? ¿No es Dios todopoderoso? Pregunto, ¿no tiene Dios el control absoluto de todas sus comunicaciones? ¿No tiene Dios el poder para obrar en un ser humano de tal manera que cuando Él escriba exactamente lo que Dios quería que escribiera? Bueno, yo no sé Alá, porque ese no es Dios, pero Jehová sí puede, el Dios de la Biblia, porque todo cuanto quiere Él lo hace en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano ni cuestione sus propósitos. Ahora bien, eso nos lleva al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Canonización. Pastor, yo le tengo una pregunta. Ajá, ¿cuál es? Si esos escritos
que contienen la revelación de Dios. Nos llegaron completamente fieles, sin error, sin equivocación, porque el Espíritu Santo los inspiró. Una pregunta: ¿no deberían ser los escritos de esos santos hombres entonces los escritos autoritativos para nuestra vida? ¿No tienen esos escritos el derecho de gobernar nuestra vida? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que sí. Si esos escritos no son un asunto de interpretación de ellos, sino Dios hablando a través de ellos y el Espíritu guiándolos para que lo registren sin error, entonces lo que ellos hablaron y escribieron son palabras autoritativas. ¿Quién debe decirnos lo que debemos creer y lo que debemos hacer? Esa palabra autoritativa. Y no solamente autoritativa. Esa palabra, si es inspirada, es también perfecta, confiable, recta, pura, clara y verdadera. Estoy mencionando los atributos de la Biblia según el Salmo 19. Ahora bien, entonces, el próximo paso, la siguiente pregunta es: ¿qué hizo la iglesia o el pueblo de Dios con esos escritos? Recuerden, Dios habló, revelación, lo que estaba en su mente. Lo hizo a través de hombres que hablaron y escribieron de parte de Dios y bajo la guía del Espíritu. ¿Qué hace la iglesia con esos escritos? Eso nos lleva al paso de la canonización. Era el deber y la responsabilidad de la iglesia de reconocer esos libros y compilarlos en una sola fuente. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 14:37. Alguien que lo lea, por favor, está en pantalla. Hermano Marcial. Oigan esto: si alguno se cree que es profeta o que es espiritual, ¿cuál es la palabra que él usa? Reconozca que lo que nosotros escribimos, dice Pablo, no es palabra de hombre, no es mandamiento de hombre, sino mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia con esos, o qué hizo la iglesia o el pueblo de Dios con esos escritos de esos santos hombres? Bueno, a través de un proceso llamado canonización, comenzó a reconocer, no a crearlos. La Iglesia Católica ha enseñado que la iglesia es la madre de los libros de la Biblia, y la Biblia dice que la iglesia es la hija, no la madre. La iglesia no decide cuáles son los libros autoritativos. La inspiración decide eso. La iglesia simplemente reconoce esos escritos inspirados a través de ese proceso. Por ejemplo, ¿qué hacía la iglesia? Recuerden que hasta el año 95, ¿qué libro se escribió por ahí por el año 95? Lo que están viniendo de escuela dominical. Apocalipsis. Imagínense ustedes que ustedes viven en el siglo I y todavía Pablo, Pedro, Juan siguen vivos. Bueno, tenemos todavía a los intérpretes inspirados vivos. Pero cuando Juan murió, que se murió el último apóstol, entonces la iglesia dijo: ¿y ahora qué hacemos? No tenemos a los apóstoles. La iglesia, por medio de un proceso llamado canonización, comenzó a recoger, a reconocer y a recoger todos los libros inspirados y ponerlos en un solo compendio, que es la Biblia. ¿Y bajo cuáles criterios la iglesia hizo eso? Mire, le voy a decir cómo no lo hizo. Yo trabajaba con alguien que era marxista, materialista, ateo, todo lo terminado en ista menos bueno. Y él decía que en el Vaticano, yo dije, bueno, empezamos mal. Cuando los libros de la Biblia fueron recogidos, el Vaticano ni existía. Pero ¿qué dijo él? En el Vaticano pusieron todos los evangelios que existían, incluyendo los evangelios de Tomás, de María Magdalena, y que vino una brisita y los tumbó todos y quedaron 4, y así los eligió. Yo le dije, yo no sé cuál es su fuente, pero no parece muy confiable. Primero, cuando la iglesia católica surgió, hace rato, no solamente que estaban recogidos,
hasta traducido. Ya había una traducción griega, siríaca, que se llamaba la Peshitta, que tenía los 39 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo. La iglesia usó un criterio muy sencillo para poner el libro en ese canon. ¿Cuál? ¿Es ese libro de un profeta? ¿Es de un apóstol? Porque si Dios nos habló o habló a los padres por medio de los profetas, entonces hay que recoger los escritos proféticos. Y si Cristo registró su palabra por medio de los apóstoles, entonces tenían que ser apostólicos. Ese fue el criterio básico. Y la iglesia se tomó su tiempo, se tomó su tiempo en este reconocimiento. La iglesia no creó el canon, simplemente reconoció los escritos inspirados, si eran proféticos o apostólicos. Vuelvo y repito, la iglesia fue muy minuciosa. Por ejemplo, la iglesia venía, ya se murió Juan, hay que recoger todos los escritos apostólicos, y le llega a la mano un libro que dice el Apocalipsis de Pedro, año 120. Aquí hay un problema. ¿Cómo que año 120 si Pedro murió en el año 60? Es obvio que esto es un libro gnóstico, no cristiano. Además, cuando comparaban la teología de ese libro con los otros libros de Pedro, dice, esto no fue Pedro que lo escribió, obvio, porque está contradiciendo otros escritos de Pedro. De modo que la iglesia fue muy minuciosa en el reconocimiento de los libros canónicos o inspirados. Fíjense que la iglesia no creó estos libros. La iglesia no simplemente decidió poner esos libros ahí porque eran más bonitos, porque parecían más convenientes, sino que debían cumplir con el criterio de ser proféticos o apostólicos, y de hecho a través de un estudio muy minucioso. Así que ahí se recogieron y se compilaron esos libros, se recogieron. A ese proceso se le llama canonización. En resumen, la iglesia no creó el canon. ¿Qué canon, pastor? Ese es el nombre que se le da a los libros que tienen autoridad sobre nosotros. La iglesia no creó el canon, la iglesia reconoció el canon. Lo que creó el canon o los libros autoritativos fue que Dios habló a través de ciertos hombres, y a través de esos hombres habló bajo inspiración. La iglesia reconoció la inspiración en ese profeta o en ese apóstol, así que lo recoge y lo pone en una sola fuente, que es la Biblia. Eso se le llama canonización. Pastor, yo tengo otra pregunta. Díganme, ¿por qué en la Biblia tenemos 66 libros? Precisamente por eso, porque solamente 66 libros fueron inspirados, no más, no menos. 39 libros proféticos, 27 libros apostólicos, y eso es lo que tenemos en nuestra Biblia hoy. ¿Vamos bien? ¿Cuál fue el primer paso? Revelación. Dios decidió hablar o revelar lo que estaba en su mente, sus planes y propósitos. Lo hizo a través de hombres, pero por el Espíritu, a través de la obra de la inspiración, garantizó que cuando ellos escribieran el mensaje de Dios, lo escribieran tal y cual Dios quería, sin mezclas con sus interpretaciones. Una vez ellos escriben y mueren todos los apóstoles, la iglesia dice, ahora hay que recoger todos esos escritos. ¿Por qué? Porque fueron inspirados y luego compilados en una sola fuente. Así que aquí está la iglesia ya. Tiene todos los escritos apostólicos, los tiene compilados. Compilados significa los juntó en un solo libro. Pero hay un problema ahora. ¿Cuál es el problema? Esas palabras quedaron registradas en materiales de este mundo. ¿Alguien sabe lo que es el papiro? El papiro es una hoja que se da por el Nilo, por allá, y que si usted la abre, la puede convertir en una especie de material donde se puede escribir. Y se escribió mucho en papiros, se escribió también en pieles de animales. El problema es que esos materiales se gastaban. De hecho, el papiro tenía una vida media de 10 años. Imagínense que usted tiene la Biblia está en papel, pero imagínense que la tiene en papiro, y cuando va por 8 años, usted se da cuenta que ya empieza a romperse y a desgastarse. Entonces hay un problema ahora. Los materiales se desgastan, pero le corresponde a la iglesia preservar lo que dice ahí. Ojo, hermano, la Biblia no es el material.
La Biblia es el texto que está escrito. Y la iglesia está llamada a preservar ese texto que está escrito, sea en papiro, sea en pieles de animales o pergaminos, sea en papel, sea en un dispositivo electrónico. La Biblia no es el material, la Biblia es el texto. Y la iglesia está llamada a preservar el texto, lo que se nos dejó escrito, ya sea en un papel o ya sea en un dispositivo electrónico. Que a propósito, hay personas que tropiezan con esto. Yo recuerdo a alguien que, vamos a leer tal texto. La persona sacó un iPad, leyó y alguien le dijo, esa no es la Biblia. Yo creo que sí, hermano. La Biblia no es el material hasta se deteriora. La Biblia es el texto. Y el propósito de Dios para la iglesia como columna y sostén de la verdad es que la iglesia preserve el texto que está ahí. Y de hecho, si tenemos dispositivos electrónicos en los cuales se puede preservar, adelante. La Biblia no prohíbe el uso de dispositivos electrónicos. Todo lo contrario, si se puede preservar el texto y siempre y cuando, nota al margen, al pie de la página, siempre y cuando usted no use eso como excusa para distraerse y entrar en Facebook, lo que está en Facebook ahora sí es que hay. Es verdad que los dispositivos tienen otras funciones y nos pueden distraer. Cuídese de eso. Pero no le podemos prohibir a la gente que traiga dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque es el texto lo que transforma, no el material. Alguien habló una vez o dijo, cuidado con la bibliolatría. Yo me quedé, ¿qué es lo que este hombre quiere decir? Cuidado con adorar el material, porque al final no es el material, que si es en piel, que si es en papel, es el texto lo que transforma. No es que esté en un papel, no es que esté en un dispositivo, es que ese mensaje que está escrito, hasta en una cueva puede estar escrito, el mensaje es poder de Dios para salvación y eso le pertenece a la iglesia como columna y sostén de la verdad. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:14, que dicho sea de paso, fue el último libro que Pablo escribió sabiendo que ya iba a morir. Miren lo que le dijo a Timoteo. Alguien que lea 2 Timoteo 1:14. Mana pura. Ahí dice, guarda el tesoro que te ha sido encomendado. La tarea de la iglesia no fue solamente reconocer y recoger todos los escritos proféticos y apostólicos y tenerlo en una sola fuente. La tarea de la iglesia como columna y sostén de la verdad era velar, o ha sido velar para que ese texto siga siendo preservado. Pastor, dígame, otra pregunta, adelante. ¿Y cómo preservaban el texto si no habían fotocopias? Buena pregunta, ni había imprenta. Mire, esto es interesante, no habían fotocopias, pero sí habían manocopias. ¿Sabe lo que es manocopia? Había un oficio llamado escriba. ¿Qué hacía un escriba? Tomaba la copia vieja, resulta que el papiro se estaba poniendo viejo ya. ¿Y cuál es el problema? Ahora, que el problema es que el texto tiene que ser preservado. Así que el escriba tomaba el papiro o el pergamino que era en piel y manocopiaba ese texto y era muy riguroso con eso. Mire, un escriba judío, como por ejemplo un Masoreta, que era un escriba, no podía escribir ni siquiera una letra de memoria. Y si por ejemplo escribiendo, se le fue un derrame de tinta, le rompían el manuscrito, ¿sabe lo que es? Y ponían en el margen la cantidad de letras que esa línea tenía, porque si tenía una letra más que la copia anterior, es para afuera que va también, la quemaban, la rompían. Dios ha preservado su texto. Y ustedes quieren saber qué tan fiel ha sido Dios preservando su texto a través de la iglesia. Miren, hasta el año 1947, la copia más vieja del Antiguo Testamento que nosotros teníamos databa del año 700 después de Cristo. Imagínense eso. Resulta que en el año 1947, unos muchachitos que estaban pastoreando empezaron a tirar piedra. Parece que crecieron en República Dominicana, porque aquí todo el mundo tira piedra. Y resulta que una piedra de esa entró en una cueva y ¡pam! Sonó como si se rompió algo, unas tinajas.
Cuando ellos entraron ahí, ¿qué tesoro? Toda una biblioteca, pergaminos no, papiros, con todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, creo. El asunto es, esto es un hallazgo totalmente interesante porque se encontraron copias del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Esto creó una euforia en la gente. Vamos a comparar las copias más viejas que teníamos del año 700 después de Cristo, a compararlas con estas que aparecieron en el año 1947, que eran del año 250, 300 antes de Cristo. Hermano, mire, entonces lo que estamos diciendo, que esas copias que aparecieron eran 1000 años más viejas que las copias más viejas que nosotros teníamos. Así que este era el momento de comparar, a ver qué tan fiel el texto había llegado hasta nosotros. Y definitivamente ahí vemos cómo el Espíritu Santo, como dice el texto, ha estado guiando a la iglesia para preservar este texto, o lo ha estado guardando. El texto prácticamente intacto. Digo prácticamente porque obviamente se van a encontrar diferencias porque el lenguaje cambia. Por ejemplo, signos de puntuación. Cuando esas copias aparecieron del año 300 antes de Cristo, esas copias, el alfabeto hebreo no tenía vocales. Las vocales se le añadieron 500 años después de Cristo. O sea que una diferencia seguro que usted va a encontrar es que en esta copia iba a encontrar vocales y en esta no. ¿Por qué? Porque las vocales no existían en ese tiempo. Lo asombroso es que Dios ha preservado su texto fiel hasta el día de hoy. Por lo tanto, podemos decir sin temor que el texto que tenemos hoy en nuestras Biblias es un texto íntegro. Hay diferencias en algunas copias, pero son diferencias de forma, no de fondo. Prácticamente no afectan en el contenido. Así que Dios ha preservado su texto y para eso ha usado la iglesia, quien está llamada a guardar ese depósito. La iglesia, alguien dijo, es como una compañía de transporte. A esa compañía se le entrega un cuadro de la Mona Lisa. ¿Has visto ese cuadro? Una obra de arte muy conocida, muy valiosa. Y la iglesia, que es una compañía de transporte, es una ilustración, tiene que llevarla a su dueño tal y como se le entregaron. Yo no me imagino de que la compañía de transporte le entregue el cuadro y aparece con un bigotico pintado, unos lentes y un cigarrillo. ¿Te has visto que el dominicano siempre le agrega sus detalles a las pinturas? No, el papel de la iglesia no es modificar el tesoro que ha recibido, es preservarlo y pasar eso a la próxima generación. O como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, esto encarga a hombres fieles que también lo pasen a otros, hombres que sean fieles y aptos para enseñar. Así que, ¿cómo comenzamos? Lo que estaba en la mente de Dios no se podía conocer ni por experiencia sensorial, ni por intuición. Dios decidió hablar o revelarse, lo dio a conocer. Lo dio a través de hombres que lo escribieron y registraron por la ayuda o la guía del Espíritu exactamente lo que Dios quería. Dios se encargó de eso. La iglesia, cuando esos hombres mueren, ahora es parte de su responsabilidad como columna y baluarte de la verdad, recoger todos esos libros, ponerlos en una fuente, pero los libros están hechos de materiales que se dañan. Así que la iglesia, que es guarda de ese texto, tiene que preservarlo, ya sea en papel, que sucedió en el siglo XVI, ya se dejaron de usar las manocopias porque surgió la imprenta. Sé que a partir de ahí sigue siendo preservado a través de la imprenta y hoy lo tenemos en todos los formatos y en dispositivos electrónicos. La tierra, los siglos de la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor ha permanecido y va a permanecer. Pero de ahí pasamos a otro paso. ¿Cuál es el quinto paso? Traducción. ¿De qué sirve que la iglesia tenga el texto fiel en los idiomas originales? Que de hecho, ¿cuáles son los idiomas originales en que se escribió la Biblia? Dime, Lía. Griego, arameo y hebreo. Dígame usted, ¿de qué le serviría a la iglesia en República Dominicana tener
el escrito de los apóstoles y profetas totalmente preservado, y que venga el pastor Arochi y le abra el domingo y dice, Shama Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. No sé, pero amén. O sea, no entendí. ¿Por qué? Porque ese mensaje está en otra lengua. La iglesia, como columna y baluarte de la verdad, está llamada a traducir ese texto, no solamente a preservarlo en sus idiomas originales, también a traducirlo. ¿Por qué? En Mateo 28, 19 y 20, Jesús le dio esta comisión a la iglesia. Alguien por favor que lo lea. Hermana Carla. Oigan la comisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, predíquenle el evangelio, los que creen deben ser bautizados, ¿y qué sigue después? Y luego enséñenle todas las cosas que yo he mandado a guardar. La pregunta es, ¿cómo enseñarle a un dominicano lo que Jesús hizo, lo que él mandó a guardar, si se le está enseñando en griego o arameo, o como hizo la iglesia tradicional, en latín y de espalda? Nadie entiende nada. No. A Jesús le interesa que lo que estaba en la mente de Dios, sus planes y propósitos, llegue al pueblo. Por esa razón, la gran comisión exige, requiere que la palabra de Dios, lo que estaba en su mente, que quedó escrito, sea traducido a la lengua de toda lengua, tribu, nación, para que personas de toda lengua, tribu, nación conozcan los planes y propósitos de Dios y puedan guardar las palabras de Cristo hasta el fin del mundo. ¿Y saben qué? Hay organizaciones misioneras, hay organizaciones paraeclesiásticas. ¿Qué es una organización paraeclesiástica? Son organizaciones que caminan al lado de la iglesia, no son la iglesia, pero caminan al lado. Por ejemplo, los gedeones, lo han ido a mencionar. Algunas sociedades bíblicas que se han encargado de traducir la Biblia. Eso está bien y decimos amén. Me acuerdo del pastor Arocha hablando de eso, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira eso que están ahí. Jesús dijo, ¿están contra mí? No, pues déjalo tranquilo. Esas organizaciones paraeclesiásticas están compitiendo contra Cristo, contra la iglesia. No, están traduciendo. Pues déjalo que traduzcan. La idea es que es bueno eso, pero realmente la encargada de velar porque esa palabra sea traducida es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es ¿qué? Columna y sostén de la verdad. Así que la iglesia debería apoyar instituciones como estas, o prepara personas para que traduzcan, o apoya a organizaciones que traducen Biblias en lenguas de otras naciones. De hecho, en español tenemos más de 50 versiones distintas. Entre las más conocidas y más fieles tenemos la Reina Valera del 60, con la que todos nosotros nos formamos, la Biblia de las Américas. Hay más, pero esas son las que más recomendamos. Ahora bien, paso 1, ¿qué hizo Dios? Reveló lo que estaba en su mente. Lo mandó a través de santos hombres. Esos santos hombres, ¿quién los cuidó? El Espíritu, para que escribieran lo que Dios quería. Una vez que ellos mueren, la iglesia tiene que reconocer la autoridad de esos libros y recogerlos en una fuente. ¿Cómo se llama eso? Canonización. Ahí tienen todos los libros canónicos en su mano. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Preservarlos, porque los materiales se deterioran. Ahora, tenerlos preservados no sirve de mucho si se quedan en hebreo, arameo y griego. Hay que traducirlos. Eso nos llevó a la traducción. Pero ahí está. La tiene en su mano, hermano. Ya sea en papel, ya sea en un dispositivo. Yo tengo un celular que usted le da un botoncito arriba y te tira la Biblia como en 15 versiones diferentes. En español. Si le suma la de inglés, alemán, creol, francés, definitivamente tenemos muchos recursos que Dios nos ha dado para preservar su palabra. Así que ahí está. La pregunta es, ¿tenerla en mi propio idioma garantiza que yo la voy a entender? No necesariamente.
Primero los Corintios 2, 13 y 14 dice, alguien que lo lea por favor. Hermano Genaro. Ok, dice ahí que el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Jesús en su corazón, que no ha sido transformado por el Espíritu, puede tener la Biblia en su propia lengua y no la entiende. Y no estamos hablando de no entenderla gramaticalmente, sino que dice que para él lo que está escrito ahí es necedad. Para él es necedad porque no la puede entender o discernir espiritualmente. Por esa razón, usted teniendo la Biblia en su mano, en su propia lengua, usted necesita también interpretarla o entender el significado. Pero para entender el significado, como Dios quiere que se entienda, acomodando lo espiritual a lo espiritual, necesita la ayuda ¿de quién? Del mismo Espíritu. Dice, porque se disciernen espiritualmente. Yo puedo tenerla en la mano en mi idioma, en mi lenguaje, y aún así no entenderla. ¿Por qué? Porque la mente natural no puede acomodar, como dice el versículo 12, lo espiritual a lo espiritual. Él lee que Jesús murió por nuestros pecados y se burla. Es una locura. Él lee que Jesús resucitó para nuestra justificación y se burla. ¿Por qué? Porque necesita la ayuda del Espíritu para poder entenderlo espiritualmente, para poder llegar y aceptar su significado como Dios quiere que llegue a nosotros. Y aquí estamos. Lo que estaba en la mente de Dios no lo podíamos conocer ni por la experiencia de los sentidos ni de manera racional. Dios decidió hablar a través de hombres que Él los guardó o los inspiró para que escribieran lo que Él quería. Esos escritos, con la ayuda del Espíritu, la iglesia los recogió, los puso en una sola fuente. La iglesia a través del tiempo ha preservado ese mensaje. No solamente lo ha preservado, sino que también lo ha traducido para cumplir con la gran comisión. Y ahora que tenemos esa Biblia en nuestras lenguas, necesitamos la ayuda del mismo Espíritu para que nos ayude a interpretarla correctamente. No la veamos como locura, sino como lo que es: poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, amado hermano, amada hermana, alabamos a Dios. Alabado sea nuestro Señor. ¿Ay, por qué? Porque Él pudo habernos dejado en oscuridad espiritual, pero eso no fue lo que Él hizo. Dios decidió hablar. Él tomó la iniciativa de darnos a conocer su plan y su propósito para aquellos que le aman. Plan y propósito en Cristo. Y no solamente lo reveló. Hoy tenemos lo que estaba en su mente en nuestras lenguas, en diferentes formatos y versiones, y podemos decir: hasta aquí el Señor ha sido con su iglesia. No nos ha dejado sin palabra. Ahora, ¿qué nos corresponde como iglesia? Viendo la condescendencia de Dios. Usted sabe lo que eso es, una condescendencia. Dios hablando hasta el lenguaje humano. ¿Qué le corresponde a la iglesia? Ignorar la Biblia sería el acto más arrogante de nuestra parte, después de todo lo que ha hecho para poner esa Biblia en su mano y en la mía. Ustedes recuerdan un video que pusimos de unos aborígenes, fue hace como 2 años, y cómo llegó una avioneta llevando la Biblia por primera vez traducida en la lengua de ellos, cómo ellos lloraban. Ay, que el Señor nos conceda eso, que nos conceda agradecerle cada día que podemos conocer el camino que debemos seguir porque Dios lo ha revelado. Amado hermano, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita en la Biblia, memoriza la Biblia, comparte la Biblia, predica la Biblia, practica la Biblia. Así que sea esto un estímulo para nuestros devocionales personales, sea esto un estímulo para seguir congregándonos y escuchando el mensaje de la palabra de Dios siendo expuesto, sea esto un estímulo para memorizar la Biblia y usarla cuando seamos tentados por Satanás, que dicho sea de paso, por eso se llama versículo espada, porque Jesús lo sacó y lo esgrimió como una espada para vencer las tentaciones del maligno. Que el Señor nos guarde de la arrogancia y nos lleve siempre a agradecerle porque tenemos en la mano
no palabra de hombre, sino la palabra de Dios. ¿Qué más decir? A Dios la gloria. Oremos.